Ahora que ya sabemos al menos algunos métodos para poder extraer o arrancar los electrones de sus orbitales, la segunda tarea es, ¿qué hacemos con estos electrones, verdad? ¿Qué hacemos? Entonces voy a borrar la pizarra y comenzamos con una gráfica nueva. Bien, vamos a partir de un simple y barato conductor de cobre. Este elemento dibujado es un conductor de cobre, es decir, un pedazo de alambre, ¿verdad? Un pedazo de alambre. Entonces, como ya sabemos, los conductores de cobre están formados por el material de cobre y los electrones de valencia están dispuestos en todo lo largo de su sección. Lo que tenemos que hacer es hacer circular los electrones de valencia que van a ser extraídos o arrancados de los orbitales para crear lo que se llama la corriente. Pero primero vamos a ver de qué manera vamos a hacer algo que empuje a dichos electrones de un lado al otro. Lo que podemos hacer es aplicar un efecto que lo conocemos pues hace muchos años, que es la ley de atracción y de repulsión. Ya sabemos que positivo, una carga positiva con una carga negativa, ¿qué va a suceder? Se atraen, ¿verdad? Se atraen. Una carga positiva con positiva, ¿qué sucede? Se repelen entre ellas, se repelen. Y lo mismo va a suceder con una carga negativa con negativa. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión que nos da la ley de atracción y repulsión de las cargas es que cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Muy bien. Entonces, si ya tenemos aquí un conductor de cobre lleno de muchos átomos de cobre, y ya sabemos que en la última capa existen electrones de valencia, están solos, están lejos, están con una atracción muy pobre de parte del núcleo, tenemos que arrancarlos y hacerlos circular. Hay varias formas, ya hemos dicho alguna de ellas. La que se puede aplicar aquí, digamos, es la del campo electromagnético. Aplicamos un campo electromagnético y hacemos circular la corriente. Pero la más sencilla es aplicando un potencial. Acá un potencial positivo y en este lado aplicamos un potencial negativo. ¿De dónde viene esto? Obviamente de una batería, ¿no? Si nosotros hacemos esto, ¿qué va a suceder? A ver, observen los electrones que están en el conductor de cobre. Automáticamente, aplicándose la ley de atracción y repulsión, los electrones van a ser atraídos ¿por quién? Por el potencial, el gran potencial positivo. Este potencial atrae a los electrones. Yo soy positivo, tú eres negativo, atracción. Entonces, los electrones van a empezar a circular, discurrir a través de la longitud de este conductor. ¿Correcto? Entonces podemos dibujar algunas flechas acá. Este electrón va a empezar a moverse en este sentido. Obviamente, pues, hay gran cantidad de electrones que se van a mover. Entonces, ¿qué se ha creado? Se ha creado la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Es el movimiento de electrones. Es el movimiento de electrones en un conductor eléctrico. En un conductor eléctrico. Cuando hay electrones que se están moviendo a través de un conductor eléctrico, se dice que se ha creado una corriente eléctrica, jóvenes. Muy bien. ¿Y qué hará el negativo? ¿No tiene nada que ver acá en el circuito? Claro que sí. Menos con menos, repulsión, ¿verdad?
El potencial negativo repele a los electrones, entonces los empuja de alguna manera hacia el potencial positivo. Y el potencial positivo los atrae. Entonces ya se logró la corriente eléctrica. Muy bien. Entonces, ¿qué viene a ser la corriente eléctrica? Viene a ser el movimiento de electrones a través de un conductor o un circuito eléctrico. Muy bien. ¿En qué se mide la corriente? Se mide en amperios. ¿Con qué se mide la corriente? Se mide con el amperímetro. Muy bien, jóvenes. Con el amperímetro. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿qué es el voltaje? ¿Qué es el voltaje, muchachos? Podemos decir entonces que el voltaje viene a ser la diferencia de potencial en un circuito eléctrico. Quiere decir que el voltaje es el responsable que los electrones se muevan. Si no hubiera una diferencia potencial o un voltaje, vamos a colocarlo acá, los electrones no van a poder moverse. Acuérdense que el potencial positivo es el que atrae a los electrones por la ley de atracción y repulsión. Y el voltaje, el potencial negativo es quien repele a dichos electrones y con esto se logra la corriente, el movimiento de los electrones, como ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo se representa el voltaje? Se mide en voltios y se mide con el voltímetro. Acuérdense siempre que la corriente se mide en serie o en paralelo. La corriente se mide en serie y el voltaje se mide, ojo, se mide en paralelo. Corriente en serie y el voltaje se mide en paralelo. Muy bien, jóvenes. Entonces aquí nos hemos dado cuenta de qué manera, aplicando una diferencia de potencial o voltaje, hacemos circular a los electrones creando la corriente eléctrica, ¿verdad? A mayor cantidad de voltaje, mayor cantidad de corriente eléctrica. Menor cantidad de voltaje, menor corriente eléctrica. La corriente se mide en amperios y se mide con el amperímetro. El voltaje se mide en voltios con el voltímetro, ¿verdad? Se mide con el voltímetro. Muy bien, ahora vamos a pasar en definir qué es la corriente alterna y qué es la corriente continua. Continuamos.